Pero el principio de toda bendición es, sea personas, sean objetos o sean lugares, siempre es para atraer las bendiciones de Dios, para glorificar a Dios. Sí. Yo no puedo bendecir un objeto que no va a ser para la gloria de Dios. No sé, por ejemplo, imagínense si un bandido me pide una bendición para su pistola. Yo no puedo bendecir la pistola. Tengo que ir a asaltar un banco, ¿usted me puede bendecir esta pistola? Exacto, imagínese. No puede. No puedo. Primero llamaría a la policía. Claro. Pero cualquier objeto que no sea destinado para la gloria de Dios puede ser una cosa mínima. Y sí puede ser destinado para la gloria de Dios. Por ejemplo, las armas es un tema un poco delicado. Pero un capellán de un ejército, él está también ahí para dar las bendiciones al ejército. Claro. Y en el ejército también están las cosas del ejército, que son las armas. Las armas no fueron hechas, las armas de un ejército, en principio, no fueron hechas para la injusticia, fueron hechas para la justicia. O sea, para restablecer la justicia si es necesario. Y si hay que usarlas, ojalá que no se usen. Pero si el derecho obliga, si la justicia obliga, pues el capellán está ahí para bendecir todo el material, ¿no? ¿Por qué? Porque esa arma va a ser usada para la gloria de Dios, también para defender un derecho, que es el derecho a la vida y el derecho a la patria, ¿no? Claro. Entonces, el mismo objeto, dependiendo de con qué intención yo lo estoy usando, puede ser destinado para el bien o para el mal. Si es para el bien, para una causa justa, yo lo puedo bendecir. Una cosa parece absurda, pero un micrófono, por ejemplo. Yo a un tipo que es un cantante de rock no le voy a bendecir su micrófono. Pero si es para un podcast, lo puedo bendecir. O si es para un concierto de los que tenemos en Navidad. Yo puedo bendecir cualquier objeto si es para la gloria de Dios. Claro que un micrófono no está dentro del bendicionario aquí. Pero, son objetos propios. Y lo que usted dice no es que queda ya bendito y yo lo toco y me doy la no. Es solo una especie de protección que viene de Dios para atraer. La palabra es un poco rara, pero es un imán, entre mil comillas, un imán de las cosas buenas, atrae las cosas buenas y rechaza las cosas malas, ¿no? Sí. Pensando un poco antes, el ejemplo también parece extraño, pero imagínense ustedes que haya un repelente de mosquitos, porque nada más desagradable, ¿no? Que en un lugar, sobre todo, que es muy húmedo, que es una selva, en Brasil, aquí a veces también pasa eso. Uno está en un lugar y un montón de mosquitos picándole así, no tiene repelente y lo destrozan vivo prácticamente. Ahora, ¿un repelente para qué sirve? Para apartar lo que nos está atacando, que son los mosquitos en el caso, ¿vale? Ahora, imagínense ustedes que hay un repelente que no solo aleja a los mosquitos, sino que también atrae unos animales súper bonitos. Comienzan a venir mariposas azules, comienzan a venir colibríes, comienzan a venir águilas reales, no sé. Es una locura, pero imagínense un repelente. Sí, es una analogía, o sea, una analogía ejemplo, simbólica. Pues eso son las bendiciones. Es, por así decir, un repelente que me aleja todo lo que yo no quiero, que son esos mosquitos que me van a atacar, que son los demonios, son las personas malas. Yo cuando las coloco en mi casa, sean los objetos ya bendecidos, sea mi propia casa, sea mi familia bendecida, objetos, lugares y personas, yo estoy colocando un repelente, por así decirlo, en mi vida, que aparta todo mal y atrae los animales buenos, por así decirlo, las mariposas, los colibríes, lo que sea, que son los ángeles, en la gracia de Dios. Entonces, con el mismo repelente, que es la bendición, yo alejo el mal y atraigo el bien. Ya. Eso es una bendición. Bendecir, hablemos de bendecir, digamos, porque maldecir es un tema, como le decía, un agujero negro que nos desviaríamos mucho. ¿Cualquier persona puede bendecir o solamente el sacerdote puede bendecir? Porque hay una costumbre, no sé si en España, pero aquí en Latinoamérica es muy común, que cuando un hijo va a salir, va y le pide la bendición a su papá y a su mamá. Incluso los papás, las mamás a veces no dejan salir al hijo hasta que no le dan la bendición. O el hijo no se va hasta que no recibe, una costumbre muy bonita. Pero claro, uno dice, no, pues es una bendición, no tiene el efecto de un sacerdote, pero por eso le pregunto si se puede, si una persona, un laico normal puede bendecir. Mismo, por ejemplo, cuando se bendicen los alimentos en la casa. No hay un sacerdote en todas las casas para bendecir antes de comer los alimentos. Pero se debe hacer. ¿Qué efecto tiene ese? ¿O solamente el sacerdote es el que tiene el poder y imprime así, como usted dice, esa energía, esa bendición de Dios sobre los hijos, sobre los alimentos, sobre las cosas? Sí. Bueno, la respuesta está en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras. Es muy bonito que toda la revelación está en la Biblia, ¿no? Y, por ejemplo, vemos que Abraham, él bendijo, ¿no? Y los patriarcas bendecían, Moisés bendecía, y ellos no eran sacerdotes. Entonces, a la pregunta se responde que cualquier persona puede bendecir. Evidentemente, la fuerza de una bendición de un sacerdote es mucho mayor. Y cierto tipo de bendiciones, aquí entramos en una parte importante,
que hay algunas bendiciones que son como que constitutivas, ¿vale? O sea, que casi que imprimen carácter, por así decirlo, pero no es exactamente así. O sea, un rosario, por ejemplo. Una mamá puede bendecir su rosario, entre mil comillas, o sea, puede desear un bien, que esté bendito, que sea súper extraordinario, que Dios me lo bendiga, pero no se queda bendecido. Claro. Tiene que ser un sacerdote que en el nombre de Dios da una bendición con la señal de la cruz, hace la fórmula necesaria y ahí sí se queda bendecido, a tal punto que no sería necesario bendecirlo una segunda vez, una tercera vez, ¿vale? Entonces, sobre todo los objetos, después vamos a entrar en eso, pero los objetos destinados al culto, a la piedad, rosarios, cálices de la misa, patenas, lo que sea, una vez bendecido el material, ya está bendecido y es el Padre que lo da, o hasta un diácono también podría ser, pero no puede ser cualquier persona. Claro. Entonces, algunas cosas, todas las personas pueden bendecir, pero dependiendo de qué tipo de bendición, solo puede ser un sacerdote o puede ser cualquier fiel. En el caso de Abraham, era un patriarca, un padre de familia de un pueblo. Moisés también. Así también en la familia, como es costumbre aquí en Hispanoamérica, también en España, tal vez no tanto, pero sí. Un papá puede bendecir a sus hijos, una mamá puede bendecir a sus hijos. Es súper bonito inclusive hacer la señal de la cruz en la frente así, ¿no? Hacer esa señal de la cruz siempre que salen para algún lugar, al colegio, les hacen la señal de la cruz. Ellos pueden bendecir. Evidentemente no es tan fuerte como una bendición de un sacerdote, porque el sacerdote bendice en nombre de Dios oficialmente, él es un ministro de Cristo. Ella es mamá, bendice en cuanto mamá, en cuanto papá, pero no es en cuanto Dios oficialmente. También claro. En nombre de Dios por ser representante de Dios para sus hijos, ¿no? Y había otra cosa que usted me preguntó. Los alimentos. Los alimentos también. Claro, los alimentos no es una cosa como un rosario que lo voy a tener siempre, no voy a tener, no sé, una pupusa o un jamón serrano, no lo voy a tener ahí en la casa y rezar el rosario con él, ¿entienden? No es una cosa que... Pero es que exactamente, la pregunta es, yo bendigo los alimentos, pero no es que quedan benditos en el sentido de que le tengo que tener una especie de respeto, claro, una veneración. Porque un rosario bendecido yo no puedo, bueno, cualquier rosario ya por ser rosario, pero no puedo, tengo que tomar un cuidado claro. Con él, una veneración. Ahora un jamón serrano, yo me lo como y ya está, ¿entiendes? Sí. No hace falta tener una veneración, pero... Claro, es que usted sí, va rezando y va... No, digamos, es bonito meditando. Pero no es lo mismo. O sea, no, exactamente. O sea, se reciben más gracias. Usted abre la refri y se da la bendición porque hay un montón de alimentos bendecidos. A eso me refiero, claro. Digamos. Exactamente. Y aunque fuese un padre que bendijese, en el caso yo siempre bendigo los alimentos, esos alimentos no están con una bendición constitutiva. O sea, no es que se queden bendecidos así y nadie los puede tocar. No es eso, ¿no? Claro, claro. Pero es una bendición invocativa, como le llaman en el derecho canónico. Creo que la mayoría habrá escuchado el podcast sobre la medalla de San Benito, pero que tiene mucho poder exorcístico. Y recordemos que San Benito una vez lo quisieron envenenar y eran sus propios discípulos, un horror, un desastre, más en fin, porque San Benito era santo y les exigía la santidad y ellos no querían, estaban acomodados en su... La regla, ¿no? No podían con la regla. Sí, ellos preferían su vida, entonces eran otros tiempos, hoy en día también tal vez se haga, pero eran bárbaros y quisieron envenenar a su padre espiritual, a su abad, y le colocaron veneno en el vino. Y iba a tomarlo San Benito, pero como siempre bendecía los alimentos con la señal de la cruz, ahí en ese momento, ¡plaf!, cuando bendijo el vino, estalló la copa de vino y el veneno también se fue. Y se quedó claro que con la bendición de los alimentos también se aleja el veneno, pero sobre todo el veneno del mal. O sea, cualquier cosa mala que haya en los alimentos, inclusive para problemas gastrointestinales también, pero sobre todo algo del mal que el demonio haya querido hacer ahí también. Tocamos un poco nuevamente el tema de los maleficios, pero hay maleficios que vienen por la comida. Entonces quería preguntarle así ya seco, pues, ¿qué es lo que se puede bendecir? ¿Qué tipo de objetos? ¿Qué tipo de seres? ¿Qué tipo de ambientes, lugares? ¿Qué es lo que un sacerdote puede bendecir? ¿Qué existe en el ritual que se pueda bendecir? Vale. Fue bueno usted haber usado esa palabra porque literalmente la iglesia tiene un bendicional, que es este aquí, bendicional. Bien grueso. Bien grueso. Y todo esto aquí, después de una introducción que no es tan larga, que habla sobre la historia de las bendiciones y todo eso, pero todo esto aquí, toda esa cantidad de páginas, es para diferentes tipos de bendiciones, ¿no? Y es casi que asustador la cantidad de objetos, de cosas que oficialmente con la fórmula de la iglesia se puede bendecir, ¿no? Pero lo vamos a ir mencionando poco a poco, por lo menos no cada uno como es, pero se divide en tres partes principalmente, que eso ayuda a entender. Claro que siempre hay subpartes, por así decirlo,
Pero lo que se puede bendecir son, primero, personas, que creo que es lo más importante, ¿no? Porque somos creados a imagen y semejanza de Dios. Se puede bendecir cosas, objetos, y se puede bendecir también lugares. Ese es el principio. Cuando vamos a bendecir, cuando un padre va a bendecir algo, o sea, tiene que bendecir algo a alguien, o es a personas, o son objetos, o son lugares. Y para cada bendición, es bonito que en el bendicional aquí sí se puede, porque se incentiva la comunidad, ¿no? La bendición comunitaria con gente. Inclusive hay una especie de... Es un ritual, no una misa, claro, pero hay liturgia de la palabra y se cogen trechos del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento aplicando para ese momento, ¿no? Sea una escuela, sea una biblioteca, sea un centro de investigación, un laboratorio médico, lo que sea. Hay una liturgia de la palabra propia que las personas ya con la palabra de Dios ya reciben gracias, y después está primero palabra de Dios, un poco como la misa, ¿no? Ajá. La liturgia de la palabra, la liturgia eucarística. Aquí no sería liturgia eucarística porque no hay Eucaristía, pero es la palabra y después la oración en sí. Y ahí después se coloca agua bendita, etc. Pero son esos tres principios. Dentro de los objetos también están aquellos que están destinados al culto y aquellos que están destinados al trabajo, por ejemplo, utensilios de trabajo, ¿no?